Bienvenidos a Tripillón Tutoriales. Mi nombre es Pedro y en esta ocasión vamos a ver un tutorial referente a el ajuste de sombras e iluminaciones. Hace poco uno de vosotros me pedía que hiciera el tutorial. Bien, pues aquí lo tenemos. Espero que el tutorial sea de vuestro agrado, me dejéis vuestro like y vuestro comentario. Gracias por vuestra visita. Hace poco subía un tutorial que podéis ver aquí en las tarjetas con el que os mostraba cómo mejorar la calidad de nuestras fotografías aumentando el contraste en los medios tonos. La fotografía ganaba bastante más viveza y quedaba mucho mejor. En este tutorial lo que vamos a ver es cómo darle calidad a nuestras fotografías mejorando las sombras y las iluminaciones. Para ello vamos a hacer uso del ajuste sombras e iluminaciones, que como dije al principio del vídeo, en el anterior tutorial que os he comentado, uno de los seguidores me pedía que si podía hacer el tutorial. Bien, pues aquí lo tenemos. Vamos a verlo. Para ver el ajuste de sombras e iluminaciones, vamos a verlo con estas tres fotografías que tengo aquí. Esta otra y esta otra. Las tres con una gama tonal diferente en el aspecto de que en esta, por ejemplo, pues tenemos mucha zona de sombras y mucha zona de iluminaciones. Esta está más o menos equilibrada y esta está ya revelada, porque quiero que veáis al final del vídeo para lo que realmente usaría yo este ajuste, y es para hacer ajustes muy finos, no los ajustes tan exagerados que se pueden llegar a conseguir con él. Vamos a empezar con esta fotografía. Nos venimos a imagen, ajustes, sombras e iluminaciones. Y nos va a aparecer esta ventana por defecto con un regulador para sombras y otro para iluminaciones, el cual voy a ponerlo aquí, que no estorbe mucho. Reduzco un poco el tamaño de la fotografía y lo ponemos por aquí, por ejemplo. Lo único que vamos a poder hacer es aumentar la cantidad de sombras que nos va a revelar o la cantidad de iluminaciones. Como veis, el efecto que queda como lavado, queda un efecto extraño. Entonces, lo mejor para usar este ajuste es marcar la casilla mostrar más opciones y trabajar con todas las opciones. Pero antes de nada, doy OK, deshago con Control Z. Una de las pegas que yo le veo a este ajuste, y parece mentira, pero vamos a empezar por las pegas que yo le veo. Una de las pegas, la única quizá, es que no se puede trabajar con él como capa de ajuste. O sea, no podemos venir aquí y decir voy a hacer una capa de ajuste. Una capa de ajuste que evitaría estar trabajando sobre el original. Con lo cual tenemos que duplicar la capa. Bien, pues voy a duplicarla, arrastro a icono de capa nueva y duplico la capa. Una vez la he duplicado, ya podemos venir a imagen, ajustes, sombra e iluminaciones. Y aquí lo que voy a hacer es que voy a poner todos los valores de sombras e iluminaciones a 0. De tal manera que ahora mismo no está haciendo nada en la fotografía, puesto que estos valores de abajo están por defecto y no afectan con el valor que trae por defecto. Vamos a ver primero cómo actúa cada regulador. El regulador de cantidad lo que va a hacer es decirnos la cantidad de ajuste que vamos a hacer sobre las sombras o sobre las iluminaciones a la hora de usar el resto de reguladores. Creo que lo vais a entender en cuanto veáis cómo trabajan los otros reguladores. La cantidad, yo en un principio vamos a empezar por la zona de sombras, esta de aquí, y lo que voy a hacer es que voy a dar muy poca cantidad, pues no sé, un valor de a lo mejor 10, puede ser luego menos o más, pero voy a subir un poco la cantidad. Como veis, el ajuste de momento está actuando mínimamente porque tenemos los otros valores a 0. El tono lo que va a hacer es decir qué cantidad que ya hemos marcado vamos a mostrar esas sombras en
el ancho tonal dentro de lo que serían las sombras. Desde 0 a 255, con el tono vamos a aumentar o disminuir la anchura tonal sobre la que afectará. Lo que significa que si yo ahora mismo voy subiendo, como veis, va levantando al principio las sombras más oscuras y después ya se va metiendo en los medios tonos. De tal manera que si yo subiera hasta 100, me ha llegado a levantar incluso zonas de sombra. Con la anchura tonal voy a hacer lo mismo, me voy a quedar en 25 por ahí porque, como digo, este ajuste, cuando se abusa de él, se consiguen unos resultados como el que hemos visto antes, como lavado, o podemos llegar a sacar una serie de halos que delatan mucho que hemos utilizado un HDR o un ajuste, como es este caso. Y el radio lo que va a decir es la cantidad de zona a la que queremos afectar. Normalmente el radio debe de ser aproximado a lo que sería la zona a tratar en cuestión. Por ejemplo, si lo que queremos es tratar esta zona de aquí, pues sería un radio pequeño. Y como veis, según voy subiendo, va afectando a mayor zona. Con lo cual hay que tener cuidado a la hora de aumentar el tamaño del radio, porque podemos conseguir efectos muy extraños. Yo lo que haría, he empezado a explicarlo por orden, pero yo lo que haría sería primero subir el radio hasta aproximadamente, en este caso, pues no sé, 25, 30, más o menos, que es la zona a la que quiero afectar de sombras. La anchura tonal no la voy a subir mucho porque no quiero que afecte a una gran cantidad de imagen. Y ahora vamos a ver la cantidad de ajuste que vamos a hacer. Y aquí es cuando vamos viendo hasta dónde debemos de llegar, que podría ser aproximadamente por aquí. Si desactivo el ojo, vemos que únicamente ha afectado a lo que son zonas con sombras. Podemos incluso dar un poquito más de cantidad y subir un poquito más la anchura tonal. Cuanto más anchura tonal le demos, más va a afectar a la zona de iluminaciones. Bien, pues con las iluminaciones pasaría exactamente lo mismo. La cantidad es la cantidad de ajuste que vamos a hacer, el tono, la anchura tonal, y el radio va a ser el radio alrededor de la zona que nosotros queramos. Tengo que decir también que la anchura tonal en sombras, por ejemplo, cuanto más a la izquierda, más va a afectar a las zonas negras, y cuanto más a la derecha, más a las zonas claras. Y en iluminaciones va a ser más o menos lo mismo. Voy a subir un poquito el radio, un poquito la cantidad, y va a ser lo mismo. Cuanto más a la izquierda, va a afectar únicamente a las iluminaciones, y cuanto más a la derecha, a la zona de sombras, aumentando esas sombras de nuevo. Con lo cual, ahora mismo la zona que yo quiero ajustar es esta de aquí. Pues como digo, le voy a dar un radio pues igual que antes, de 29, 30. La cantidad no va a ser mucha porque la zona de cielo que tenemos está sobreexpuesta y no hay detalle que sacar. Con lo cual no merece la pena que intentemos recuperar mucho más. Lo único que sí podemos evitar, si desactivo el ajuste, vemos que toda la zona aquella del fondo de las montañas está sobreexpuesta, pues vamos a recuperar un poquito las sombras del lugar. Y la anchura tonal me voy a quedar incluso en 20 o por ahí, porque cuanto más me vaya a la derecha, más me voy a meter en las sombras y más irreal va a quedar el ajuste que estamos haciendo. Si yo ahora mismo desactivo el ojo, hemos conseguido rescatar la información de las sombras y un poco de información de las luces, aun teniendo en cuenta que ese cielo no tiene arreglo a no ser que lo cambiáramos. Y bueno, estoy usando la fotografía para que veáis cómo funciona. Luego vamos a ver qué ajustes tenemos abajo. Color. Con el color lo que vamos a hacer es aumentar la saturación o disminuirla en las zonas que estamos afectando con los ajustes superiores. Y medios tonos lo que va a hacer es aumentar o disminuir el contraste de medios tonos. Este ajuste, por ejemplo, podría valer para hacer únicamente eso, un ajuste de medios tonos. La otra vez, en el tutorial que os he mencionado al principio, lo veíamos de otra manera.
Con este ajuste lo podríamos hacer directamente. Entonces podemos subir un poquito el ajuste de medios tonos y le ganamos un poco de contraste a la imagen. Y tenemos abajo recorte negro y recorte blanco. Con esto lo que vamos a hacer es recortar dentro de la gama tonal los blancos o los negros en función del valor que le demos aquí abajo. 0 en recorte negro sería el 0 en el valor negro de la escala tonal y 0 en recorte blanco sería el valor 255 en la escala tonal. Cuanto más subamos los valores, más contrastada va a estar la imagen y corremos el peligro de perder más información tanto en negros como en blancos, con lo cual es un ajuste que yo casi que prefiero dejarlo por defecto y si quiero mejorar el contraste de la imagen lo mejoro después con otros ajustes. Pero bueno, vamos a verlo. Si yo ahora mismo en negros le pongo un 5, veis automáticamente me ha aumentado el contraste de la zona de sombras. ¿Qué ocurre? Que probablemente hayan quedado zonas con negro total en las que ya no vamos a recuperar información. Lo dejo como estaba y doy OK. Con esto ya habríamos ajustado esta fotografía. No quiero que penséis que este ajuste, tal y como os lo acabo de enseñar, lo que hemos hecho ha sido mejorar la fotografía. Para mi gusto, la fotografía primero hay que hacer un revelado y después se puede aplicar este ajuste, que es lo que veremos en el tercer ejemplo. Vamos a ver el segundo ejemplo. El segundo ejemplo es una imagen mucho más equilibrada, tanto en luces como en sombras. Hacemos lo mismo, duplicamos la capa, arrastrando la capa hasta el icono de capa nueva, venimos a imagen, ajustes, sombras, iluminaciones. Voy a traerla para acá, la reduzco un poquito para que la veamos mejor y automáticamente nos ha hecho un mínimo ajuste que viene por defecto. Como veis, no es tan exagerado como lo que hemos visto en la fotografía anterior, porque la fotografía está mucho más equilibrada, entonces el ajuste por sí mismo tampoco ha actuado demasiado. Pero vamos a imaginar que quisiéramos recuperar un poco lo que sería el contraste del cielo. Pues podríamos subir un poquito la cantidad en iluminaciones, pero veis que se me oscurece también toda esta zona de aquí. Vale. Lo que hacemos es aumentar un poco la anchura tonal y aumentar el radio sobre el que actúa. De esta manera, si desactivo el ojo, vemos que nos ha oscurecido bastante el cielo y hemos recuperado un poco más las sombras si queremos dramatizar ese cielo. También es cierto que abajo nos ha contrastado bastante toda la zona inferior y que con el ajuste que acabo de hacer para el cielo ha aparecido un pequeño halo todo este borde. Vale, pues aquí es donde digo que debemos de tener cuidado cuando trabajemos con este ajuste, porque nos puede sacar este tipo de halos que a primera vista a lo mejor no nos damos cuenta, pero luego cuando revelemos esta fotografía se van a ver a todas luces, y nunca mejor dicho, y a mí personalmente no me gustan nada de nada. Con lo cual, pues probablemente hubiera que bajar un poquito el radio de las iluminaciones para reducir este halo. Manteniendo todavía esto, incluso podríamos aumentar el contraste en los medios tonos, y si vemos que se oscurece mucho la zona inferior al haber aumentado el contraste en los medios tonos, lo que vamos a hacer es quitarle un poco de rango tonal para que, aunque quede un poco más oscura, no quede tan contrastada. Vale, damos OK. Y vamos a ver ahora la fotografía a la que hacía referencia al principio. La fotografía ya la tengo revelada. De hecho, este es el grupo de ajustes que yo le he hecho para revelarla, donde le he ganado un poquito de color y poco más. Le he hecho un ajuste de curvas para mejorar los blancos, el contraste, muy poco. ¿Qué partido le podríamos sacar aquí al ajuste de sombra e iluminaciones? Pues el ajuste de sombra e iluminaciones, tengo aquí ya la capa duplicada para hacerlo. El partido que yo le sacaría a esta fotografía, voy a reducirla un poco, es el siguiente. Me vengo a imagen, ajustes, sombra, iluminaciones. Nos acaba de estropear la fotografía con los valores que trae por defecto, con lo cual hago lo mismo que hice cuando os expliqué el funcionamiento del ajuste. Pongo todos los valores a cero para seguir teniendo mi fotografía. Lo único que voy a hacer es darle un poco de dramatismo al cielo, aumentándole el contraste.
¿Con qué ajuste lo haría? Lo haría con el ajuste de iluminaciones, puesto que es la zona más luminosa de la fotografía. Le voy a dar un radio de 15. La cantidad de momento la voy a dejar en 20. Como vemos, ya nos va sacando detalle en las nubes. Y ahora voy a empezar a subir la anchura tonal, el tono, y como veis le voy ganando el volumen al que hacía referencia hace un rato. ¿Qué ocurre? Si yo subiese mucho, le voy a ganar mucho volumen a esas nubes, pero a cambio de ello estoy perjudicando toda la zona de sombras y medios tonos. Por eso digo que hay que hacerlo con mucho cuidado. Entonces yo le daría un ajuste mínimo, de tal manera que lo único que he hecho ha sido ganarle un poquito de volumen al cielo. Con esto tendría este ajuste hecho en esta fotografía, habiéndole ganado algo más de dramatismo al cielo, y para lo cual creo que es bastante útil. De todas maneras, como dije al principio del vídeo, a día de hoy tenemos el filtro Adobe Camera Raw, con el cual probablemente podríamos hacer esto también perfectamente. Y esto sería todo. Como veis, es un ajuste que una vez que se conoce se le puede sacar bastante partido para zonas muy determinadas de nuestras fotografías, con las que siempre vamos a poder mejorar un poquito más allá la calidad de las mismas, sin necesidad de hacer uso de selecciones o de máscaras, puesto que ya se encarga el propio ajuste de hacer esas máscaras o enmascaramientos. Y bueno, poco más. Espero que el tutorial haya sido de vuestro agrado, me dejéis vuestro like y vuestro comentario. Gracias por vuestra visita.